Ahora sí, estamos todos. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto verlos. Pido las excusas respectivas. Hoy día el doctor Manterola está cumpliendo sus misiones en el hospital regional de nuestro Temuco, de nuestro querido Temuco, y está entrando a una operación, así que dijo que posiblemente nos acompañe finalizando la jornada. Así que me toca a mí el honor tremendo de presentar a esta tremenda doctora, que estábamos revisando sus antecedentes y estábamos sorprendidos de su productividad. Ni ella misma sabía cuántas horas había dedicado así que a todo esto. Así que tenemos con nosotros en nuestro 10º seminario de investigación, también es un número interesante, ya llevamos 10 ordenaditos casi todos los viernes, a Pamela Uribe, la doctora Pamela Uribe, quien es tecnólogo médico de la Universidad de la Frontera, es doctora en biología celular y molecular aplicada de la misma universidad. Su línea de investigación, como ya sabrán por el título de su presentación, es la biología de la reproducción, y cuenta con más de 23 publicaciones indexadas en el Web of Science en los últimos 10 años, y además participación en 3 libros y investigadora principal en 2 proyectos externos a la universidad. Así que hoy día nos va a deleitar con su tema, que es los efectos del estrés oxidativo nitrosativo sobre la función espermática en humanos, para después de su presentación finalizar con nuestro entretenida ciclo de conversación donde le podemos hacer preguntas o pueden hacer también preguntas en el chat si lo desean. Además, recordar que tienen que responder la encuesta de satisfacción con la actividad, donde proponen idealmente nuevos temas. Eso. Y los seminarios anteriores están todos disponibles en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Ahí Daniela les puede compartir el link en el chat para que puedan ingresar si es que se han perdido alguno de los temas. Bien, nada más que decir. El resto de los participantes están todos silenciados, así que no pueden hablar, solo puede hablar Pamela, y yo me quedaré calladita. Bien, bienvenida Pamela. Bien, muchas gracias Tamara por la presentación, y muchas gracias también a todos quienes se han unido a esta conversación, donde básicamente, bueno, espero mostrarles un poco y en un lenguaje bien simple para que sea amigable para todos, incluyendo quienes no sean del área, el trabajo que hemos realizado desde la universidad en este tema. ¿Ya? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, básicamente en primer lugar quiero mostrarles cuál ha sido mi trayectoria en investigación, que partió, como bien mencionaba Tamara, desde el pregrado en realidad. Yo estudié tecnología médica acá en la Universidad de la Frontera, y cuando hice mi tesis de doctorado, trabajé en el CEBIOR, este Centro de Biotecnología en la Reproducción de la UFRO. Trabajé con el doctor Sánchez, con Mabel Schulz, con la doctora Rizo Patrón, y desde ahí empezó como mi inserción en esta área de la biología de la reproducción, y desde ahí que encontré que el área es un área de investigación que tiene mucho que aportar, y donde desde la universidad también se cuenta con investigadores de trayectoria reconocida, donde se puede aportar de manera importante. Ejercí 3 años como tecnólogo médico, y después hice el doctorado también en la universidad bajo la tutela de la doctora Juanita Villegas, también en el CEBIOR. Y desde que terminé el doctorado entonces seguí trabajando en la universidad, ahora en el grupo del doctor Raúl Sánchez, ahí está el grupo de investigación y el doctor Sánchez, en el Centro de Excelencia en Medicina Translacional. Y desde ahí entonces que, bueno, desde mi tesis de doctorado en realidad, que he mantenido la misma línea de investigación en biología de la reproducción, y particularmente en el estrés oxidativo y nitrosativo, que es lo que les quiero mostrar ahora. Bien, entrando un poquito ya en el tema, es importante mencionar el contexto en el que el estrés oxidativo cumple un rol importante dentro de las patologías del sistema reproductor masculino.
Y bueno, en este punto destaca, ¿cierto?, el concepto de infertilidad, que se refiere a la incapacidad de una pareja de lograr un embarazo exitoso, manteniendo relaciones sexuales en el tiempo y sin el uso de métodos anticonceptivos, después de 1 año. Y bueno, este problema de la infertilidad de pareja es un problema creciente y que se acentúa con el paso del tiempo cada vez más. Actualmente se estima que la infertilidad afecta aproximadamente a un 8 a un 12% de las parejas que intentan concebir alrededor del mundo, lo que corresponde a aproximadamente, o a cifras que varían entre 48 millones de parejas hasta 186 millones de personas en todo el mundo, según las estimaciones de la OMS. Este es el último valor. Lo cual indica que es un problema que en realidad afecta a una gran cantidad de personas a nivel mundial, y además se prevé que este problema aumente en 2 millones de personas que padecen esta infertilidad cada año. Y bueno, de todos los problemas de infertilidad de pareja, se estima que el factor masculino contribuye a aproximadamente el 50% de los casos, contribuyendo ya sea como factor individual o en combinación con el factor femenino. ¿Ya? Esta infertilidad entonces de factor masculino se estima que afecta aproximadamente a 93 millones de varones. Ahora, de este factor masculino asociado a la infertilidad de pareja, en aproximadamente el 50% de los casos no se identifica una causa. Pese a que los varones presentan alteración de los parámetros seminales, no se identifica una causa, no hay una causa a la cual atribuir esa infertilidad, y han sido catalogados históricamente como infertilidad idiopática. Sin embargo, hay una característica, que aproximadamente el 80% de estos varones presentan niveles elevados de especies reactivas en el seno, especies reactivas de oxígeno, o un estado conocido como estrés oxidativo. Ahora, por otra parte, de este 50% de el factor masculino asociado a infertilidad, aun cuando se conozca la causa que está asociada, por ejemplo, a causas genéticas, a causas hormonales, a patologías del aparato reproductor masculino como varicocele, por ejemplo, o criptorquidia, o incluso cuando la infertilidad es inexplicada. Esto quiere decir que el varón es infértil, pero mantiene parámetros seminales normales. Incluso en estos casos, en aproximadamente un 30 a un 40% se identifican estados de estrés oxidativo a nivel seminal. Entonces, nos damos cuenta que este concepto, esta condición del estrés oxidativo a nivel seminal, cumple un rol importante en el desarrollo de infertilidad masculina, y es así como recientemente incluso se ha propuesto el término de infertilidad masculina causada por estrés oxidativo, y se propone que este estrés oxidativo, esta infertilidad causada por estrés oxidativo, es la que explicaría en gran parte este porcentaje tan alto de infertilidad anteriormente catalogada como idiopática. Ahora, ¿por qué el estrés oxidativo es tan importante y contribuye de manera tan relevante al desarrollo de infertilidad masculina? Bueno, porque como observamos en esta imagen, hay una serie de factores y condiciones medioambientales y factores internos o factores endógenos, que todos ellos convergen para generar a nivel del espermatozoide o a nivel testicular un estado de estrés oxidativo. ¿Ya? Esto quiere decir un estado en el cual las especies reactivas de oxígeno aumentan por sobre los niveles en los cuales las especies o las moléculas antioxidantes son capaces de contrarrestar o de mantener un equilibrio apropiado en estas especies reactivas de oxígeno. Y bueno, en todos estos factores entonces que convergen y que generan a nivel del espermatozoide o a nivel testicular un estado de estrés oxidativo, encontramos factores súper variados. Algunos de ellos ya los habremos escuchado, ¿cierto? Como por ejemplo toxinas medioambientales, hábitos como el consumo de alcohol o el hábito tabáquico, estilos de vida poco saludable como la obesidad o la alimentación en base a comidas altamente grasas, y otras, como ya les mencionaba también anteriormente, relacionadas específicamente con el tracto reproductor masculino, como varicocele, criptorquidia, el aumento de la temperatura testicular, por ejemplo. También tenemos acá mencionados a los leucocitos,
ya sea por exposición en el tracto genital masculino o en los espermatozoides durante su tránsito, hacia alcanzar el ovocito en el proceso de la fecundación en el tracto genital femenino. E incluso los propios espermatozoides producen especies reactivas de oxígeno, generando entonces y convergiendo todos estos factores para generar este estado de estrés oxidativo a nivel del espermatozoide. Y bueno, en particular el espermatozoide en sí, como ya les mencionaba, también es capaz de producir especies reactivas de oxígeno mediante una serie de mecanismos que incluso hasta el día de hoy no están completamente dilucidados, aunque está reconocido que incluso pueden variar entre las especies de espermatozoides de distintos mamíferos, pero en el humano se han reconocido al menos dos fuentes principales de especies reactivas de oxígeno que tienen que ver con oxidasas, ya sea de membrana plasmática como NADPH oxidasas, o citoplasmáticas como oxidasas de aminoácidos o lipooxigenasas, y también a nivel de la mitocondria como un subproducto de del metabolismo aeróbico, ¿cierto? De la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. Bueno, mediante todos estos mecanismos, entonces, a nivel del espermatozoide se genera esta especie reactiva del oxígeno, el anión superóxido, que rápidamente es dismutado por superóxido dismutasa a peróxido de hidrógeno. Y el punto importante aquí es que este peróxido de hidrógeno, a concentraciones fisiológicas, cumple roles importantes en el espermatozoide. Favorece procesos de capacitación espermática que son procesos de maduración o de cambios que sufre el espermatozoide en preparación para el encuentro con el ovocito y para ser capaz de fertilizarlo, de fecundarlo apropiadamente, ¿ya? Sin embargo, cuando estas especies reactivas de oxígeno se producen a niveles elevados y no son apropiadamente reguladas por las defensas antioxidantes que posee el espermatozoide, se genera un estado de estrés oxidativo caracterizado por procesos de peroxidación lipídica, daño al DNA, daño a proteínas, alteración de la motilidad, incapacidad del espermatozoide de fusionarse con el ovocito, y una serie de otras alteraciones que llevan a disminuir la capacidad funcional del espermatozoide y finalmente impedir o alterar la capacidad fecundante de esta célula. De esta manera entonces notamos cómo el estrés oxidativo y este exceso de especies reactivas de oxígeno es una causa importante de alteración de la función espermática y constituye entonces estados de estrés celular en el espermatozoide. Y aquí es donde surge nuestro tema de investigación actual, y es que nos preguntamos nosotros, o consideramos primero que las células eucariotas y las células somáticas, lo que está descrito bastante en células somáticas, es que las células cuando están expuestas a condiciones de estrés celular, son capaces de activar mecanismos de respuesta a este estrés, de manera de buscar la forma de contrarrestarlo, de sobreponerse a este estrés y de recuperar su homeostasis. ¿Ya? Si estos mecanismos de respuesta a estrés celular fallan, las células pueden someterse a procesos de muerte celular regulada, ya sea por apoptosis, por necrosis o por cualquiera de las subrutinas de muerte celular que existen. Sin embargo, estas respuestas a estrés muchas veces pueden ser exitosas, devolviendo entonces la homeostasis celular. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿tiene el espermatozoide mecanismos de respuesta a este estrés oxidativo que causa tantas alteraciones a nivel celular en el propio espermatozoide? Y ahí es donde entramos a evaluar un proceso, que es el proceso de la autofagia. La autofagia es un mecanismo ampliamente descrito de respuesta a estrés en células eucariotas. Es un proceso altamente regulado por una serie de proteínas. Es activado por sensores biomoleculares como AMPK y es inhibido por mTOR, y consiste en una serie de pasos ordenados como se muestra acá en esta imagen, que van desde la iniciación de la autofagia, la formación de un fagóforo que engloba y secuestra componentes ya sea dañados o componentes al azar en el citoplasma de la célula. Esta membrana que engloba componentes citoplasmáticos se expande, se cierra, formando lo que se conoce como un fagóforo. Este fagóforo posteriormente se fusiona con lisosomas, formando el autolisosoma, y estas enzimas lisosomales degradan los componentes secuestrados en este autolisosoma,
y permite a la célula entonces reciclar, destruir componentes que hayan sido dañados, por ejemplo, y reciclar los componentes para obtener fuentes de producción de energía, por ejemplo. ¿Ya? De manera importante están destacadas acá también ciertas proteínas, que son proteínas que ampliamente se utilizan para estudiar y evaluar estos procesos de la autofagia, que son las proteínas LC3, 1 y 2, donde la proteína LC3-1 se lipida a la proteína LC3-2 para favorecer este proceso de la formación del fagóforo y posterior expansión del fagóforo. Las menciono acá porque posteriormente las evaluamos nosotros en el laboratorio. Bueno, y este mecanismo, este mecanismo que en esta imagen está súper simplificado, pero que es llevado a cabo por al menos 30 proteínas relacionadas con la autofagia, es un mecanismo activo de respuesta a estrés en células somáticas, ¿ya? Y está ampliamente estudiado y ampliamente descrito, y se reconoce también que alteraciones en la regulación de la autofagia están asociadas a una serie de patologías que van desde enfermedades cardíacas, neurodegenerativas, autoinmunes, etc. Y también, relativamente hace poco tiempo, recientemente, fue descrito que la autofagia es un mecanismo activo en espermatozoides humanos. ¿Ya? Se describieron estas proteínas que están presentes y de manera funcional en los espermatozoides y que están relacionadas con la supervivencia de estas células. ¿Ya? Se asocian a mantenimiento de la motilidad y a mantenimiento de la viabilidad de estos espermatozoides. Sin embargo, la capacidad de los espermatozoides humanos para desarrollar una respuesta autofágica frente a condiciones de estrés oxidativo no se ha descrito. ¿Ya? Y de acuerdo a esto, entonces, nos planteamos el objetivo del proyecto Fondesit que estamos desarrollando actualmente en el laboratorio, un proyecto Fondesit de iniciación, cuyo objetivo es caracterizar la respuesta autofágica en espermatozoides humanos inducida por estrés oxidativo y estrés nitrosativo, y además buscar estrategias de activación farmacológica para mejorar los resultados de la criopreservación. ¿Y por qué la criopreservación? Porque, bueno, indudablemente es cierto, la criopreservación de gametos, de espermatozoides, tiene un rol importante en clínica, pero independiente de cuál sea el método de criopreservación que se utilice, genera indudablemente y claramente un aumento de las especies reactivas de oxígeno, por lo tanto pueden imponer en el espermatozoide un estado de estrés oxidativo. Bueno, entonces nuestro primer objetivo es evaluar si, frente a este estrés oxidativo que es tan dañino para el espermatozoide, ellos son capaces de desencadenar esta respuesta de autofagia. Bueno, para ello trabajamos con los límites normales establecidos por la OMS. Inducimos en el laboratorio un estado de estrés oxidativo en estos espermatozoides, incubándolos ya sea directamente con una especie reactiva de oxígeno, peróxido de hidrógeno, o exponiéndolos a ionomicina. Este es un ionóforo de calcio, y que está demostrado que en el espermatozoide, activando ciertos mecanismos a nivel mitocondrial, inducen al propio espermatozoide a generar especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Y un estado de estrés oxidativo que se asocia también a otras alteraciones en la funcionalidad del espermatozoide que están relacionadas con este estrés oxidativo. Trabajamos también con un control sin tratamiento, ¿cierto?, para comparar evidentemente nuestros resultados. Y en una primera instancia evaluamos parámetros clásicos, por decirlo de alguna manera, de calidad espermática, como son la viabilidad, la producción de especies reactivas de oxígeno, el potencial de membrana mitocondrial, que es un reflejo de la función mitocondrial en estas células, y la motilidad. Esto con el objetivo de establecer o de determinar si en nuestro modelo experimental estamos generando efectivamente estrés oxidativo in vitro. Y posteriormente, mediante inmunofluorescencia, analizamos 4 proteínas relacionadas con la autofagia, las que ya les mencionaba, el S3-1, el S3-2, ATG5 y ATG16, que también participan en la formación, en la parte inicial del proceso de la autofagia. Bueno, y acá tenemos nuestros primeros resultados en relación a la demostración de la generación apropiada del estrés oxidativo en los espermatozoides. Acá tenemos resultados de viabilidad espermática y observamos que con ionomicina, bueno, trabajamos con distintas concentraciones de ionomicina y con distintas concentraciones de peróxido de hidrógeno, y comparamos con un control sin tratamiento.
Observamos que ionomicina disminuye la viabilidad de los espermatozoides, sin embargo, esta se mantiene siempre sobre un 60%. ¿Ya? Es decir, estamos generando una cierta cantidad de células que mueren, pero la mayoría de ellas todavía se conservan viables. La producción de ROS aumenta también tanto con ionomicina como con peróxido de hidrógeno. El potencial de membrana mitocondrial disminuye de manera importante con ambos inductores de estrés oxidativo, y lo mismo ocurre con la motilidad. Acá tenemos los resultados de ionomicina a distintos tiempos. Observamos acá en esta primera línea el control sin tratamiento, y con las dos concentraciones de ionomicina observamos una disminución de la motilidad, que es dependiente de la concentración y dependiente del tiempo. De manera similar, observamos disminución de la motilidad al incubar con el otro inductor de estrés oxidativo, peróxido de hidrógeno. Con esto entonces tenemos un sistema en el cual estamos generando estrés oxidativo en los espermatozoides, y fuimos a evaluar las proteínas de la autofagia. La primera que evaluamos es la proteína LC31, que como les mencioné se lipida, se procesa a LC32 cuando la autofagia se activa. Estos son gráficos de citometría de flujo, y, dicho en simple, las curvas, estos histogramas, estas curvas que está marcada en verde en este caso, indican la distribución de las poblaciones celulares. Y mientras más a la derecha se ubica esta población, mayor es la intensidad de fluorescencia que estamos detectando, mayor es la positividad del parámetro que estamos analizando. ¿Ya? Con el uso de ciertos controles isotipos podemos establecer cortes para establecer dónde se ubica la población positiva, y observamos acá que en un control sin tratamiento la mayoría de los espermatozoides, sobre un 70% muestran una positividad a la proteína LC31. ¿Ya? Esto es consistente con células en reposo, células no... en reposo me refiero a células no sometidas a estrés celular, sino que son espermatozoides seleccionados, son los espermatozoides móviles de la muestra, son los de más alta calidad. Al analizar la intensidad de fluorescencia, por ejemplo, acá tenemos una intensidad de fluorescencia medida en unidades arbitrarias de sobre 4.700 unidades de fluorescencia. Mientras que al incubar espermatozoides con rapamicina, que es un inductor de la autofagia, encontramos que una cierta cantidad, una cierta población se desplaza hacia la izquierda, y encontramos, si calculamos el porcentaje en este histograma, solo un 37% de células LC31 positivo. Lo que sugiere que estas proteínas LC31 se procesaron a LC32, disminuyendo entonces por eso la intensidad de fluorescencia. Si lo graficamos, observamos que sí existe una diferencia estadísticamente significativa al incubar espermatozoides con este activador de la autofagia en comparación con el control sin tratamiento. Ahora, cuando evaluamos la respuesta que se observa al incubar con los inductores de estrés oxidativo, observamos el mismo comportamiento. Al incubar con ionomicina y al incubar con peróxido de hidrógeno, observamos una disminución en la intensidad de fluorescencia del LC31 en comparación con el control sin tratamiento en ambos casos. Lo que sugiere entonces que al exponer los espermatozoides a estas dos especies reactivas de oxígeno, o a estos dos inductores de estrés oxidativo, más bien, estamos activando la autofagia, lo que se está evidenciando como una disminución en las proteínas LC31. Cuando analizamos otras proteínas relacionadas con la autofagia, como la LC32, ATG5 y ATG16, observamos diferencias estadísticamente significativas respecto al control solo al tratar con ionomicina. ¿Ya? Con peróxido de hidrógeno no observamos diferencias significativas, y esto lo podemos atribuir a que, como les mostraba en la primera diapositiva de resultados, ionomicina solamente fue la que causó disminución de la viabilidad de los espermatozoides, lo que nos indica que este inductor de estrés oxidativo parece ser más potente que el peróxido de hidrógeno, y por eso también es probable que observemos estas diferencias respecto al control solo con ionomicina. Ahora, estos resultados sugieren entonces que se está activando la respuesta de la autofagia en espermatozoides expuestos a estrés oxidativo, y posteriormente evaluamos qué ocurre si bloqueamos la autofagia en espermatozoides también expuestos a estrés oxidativo. ¿Ya? Nuestra hipótesis es que si la autofagia es
una respuesta activa frente al estrés en espermatozoides humanos cuando ellos están expuestos a estrés oxidativo. Si nosotros les bloqueamos esta herramienta de respuesta a estrés, esta estrategia de respuesta a estrés, la viabilidad, la funcionalidad de los espermatozoides va a ser todavía peor y la capacidad de respuesta frente a este estrés va a ser todavía peor. Bueno, para ello utilizamos el compuesto cloroquina, que es un compuesto que se ha utilizado ampliamente en otros tipos celulares y también en espermatozoides, que actúa bloqueando el mecanismo de la autofagia. Trabajamos nuevamente con los dos inductores de estrés oxidativo, ionomicina y peróxido de hidrógeno. Incluimos un control sin tratamiento, un control tratado solamente con el inductor de estrés oxidativo y un control y experimentales, tratados con el inductor de estrés oxidativo más distintas concentraciones de cloroquina. Lo mismo se repite para peróxido de hidrógeno. Y evaluamos una serie de parámetros relacionados con la calidad espermática y también con marcadores de muerte celular. Evaluamos la viabilidad, el potencial de membrana mitocondrial, y como marcadores de muerte celular más específicamente relacionados con muerte celular, evaluamos la externalización de fosfatidilcerina y la activación de caspasas, que son ampliamente estudiados o ampliamente utilizados como marcadores de muerte celular de tipo apoptótica. También evaluamos ciertos parámetros metabólicos, específicamente la glicólisis y la fosforilación oxidativa. Les voy a mostrar solo algunos de los resultados en honor al tiempo. Bueno, acá tenemos los resultados de la viabilidad en los espermatozoides expuestos a estrés oxidativo, pero donde además les bloqueamos la autofagia. Observamos acá, en esta barra primera, el resultado, la viabilidad de espermatozoides en el control sin tratamiento. Observamos una viabilidad cercana al 90%. Cuando incubamos con ionomicina, esta viabilidad disminuye, lo mismo que veíamos en la gráfica, en una de las primeras gráficas, ¿cierto? Disminuye, pero se mantiene sobre un 60%. Ahora, a medida que vamos utilizando concentraciones crecientes de cloroquina, desde 0,05 hasta 1 milimolar, esta disminución de la viabilidad inducida por ionomicina se acentúa aún más, indicando entonces que el bloqueo de la autofagia, el bloqueo de esta respuesta a estrés en los espermatozoides, resulta perjudicial para el mantenimiento de la viabilidad de los espermatozoides cuando son sometidos a estrés oxidativo. En cuanto al potencial de membrana mitocondrial, este gráfico también muestra resultados con ionomicina. Observamos el mismo comportamiento. Un potencial de membrana mitocondrial que disminuye en espermatozoides tratados solamente con el estrés oxidativo en comparación con el control sin tratamiento, pero esta disminución del potencial de membrana mitocondrial se acentúa cuando bloqueamos la autofagia. El mismo resultado en cuanto a viabilidad y a potencial de membrana mitocondrial observamos cuando expusimos los espermatozoides a peróxido de hidrógeno. Luego, acá les muestro resultados de marcadores de muerte celular, ahora se los muestro con peróxido de hidrógeno. Acá observamos la externalización de fosfatidilcerina como un marcador de muerte celular por apoptosis. Observamos que en las células sin tratamiento, en el control sin tratamiento, el porcentaje de células que externalizan fosfatidilcerina, es decir, que están realizando algún proceso de muerte celular similar a la apoptosis, es muy bajito. Al agregar peróxido de hidrógeno disminuye levemente, pero cuando agregamos las concentraciones mayores de cloroquina, es decir, cuando bloqueamos la autofagia, este aumento en la externalización de fosfatidilcerina se acentúa aún más. De manera similar, la activación de caspasas, que están muy relacionadas también con la externalización de fosfatidilcerina, que cuando se activan caspasas, esto cliva o activa a otras proteínas que finalmente desencadenan la externalización de fosfatidilcerina en las células. Observamos el mismo comportamiento, un leve aumento en espermatozoides expuestos solo al inductor de estrés oxidativo, pero este aumento se acentúa aún más cuando incubamos con cloroquina. El mismo comportamiento se observó en espermatozoides expuestos a ionomicina, y también cuando hicimos un control en espermatozoides, no se los mostré ahora por el tema del tiempo solamente, pero cuando incubamos los espermatozoides solo con cloroquina,
los resultados no difieren respecto al control sin tratamiento. O sea, no es la cloroquina en sí la que está induciendo estas alteraciones en los parámetros de calidad y en los marcadores de muerte celular, sino que es el bloqueo de la autofagia en condiciones de estrés oxidativo el que está induciendo a estas células a responder de peor manera y a someterse más fácilmente a procesos de muerte celular. Bien, y bueno, en conclusiones, hasta ahora tenemos que los espermatozoides humanos sometidos a estrés oxidativo activan una respuesta autofágica y que el bloqueo de la autofagia causa un aumento del daño oxidativo y proviene la muerte celular de los espermatozoides, y promueve, perdón, la muerte celular de los espermatozoides. Esto sugiere entonces un papel crucial de la autofagia como respuesta a estrés en los gametos masculinos, y de esta manera también proponemos que el análisis de las proteínas de la autofagia en muestras de pacientes, por ejemplo, que consultan por infertilidad, puede constituir un buen biomarcador de estrés oxidativo en estos pacientes y podría complementar el análisis estándar de los parámetros seminales. ¿Ya? También visualizamos, y es lo que pretendemos trabajar también a continuación, que la activación mediante el uso de algunos compuestos farmacológicos in vitro de la autofagia podría mejorar la sobrevida de espermatozoides en condiciones en que se aumenta el estrés oxidativo, como les mencionaba, por ejemplo, bajo condiciones de criopreservación. ¿Ya? Este es un proyecto que todavía está en ejecución, por lo tanto tenemos todavía algunas de estos experimentos, de estas interrogantes que continuar respondiendo. Bien, y voy a avanzar y ahora les voy a mencionar un poco más superficialmente, pero también quiero que lo visualicen, en relación a el impacto del estrés nitrosactivo ahora sobre la función espermática, que este fue un tema que fue mi tema de tesis doctoral, y que tiene que ver también de manera muy relacionada con la alteración de la función espermática en los espermatozoides, valga la redundancia. Y bueno, ya mencionamos, ¿cierto?, todos los efectos negativos que causan las especies reactivas de oxígeno directamente sobre el gameto masculino. Sin embargo, además de las especies reactivas de oxígeno en sistemas biológicos, existen las especies reactivas del nitrógeno. Y en particular, este anión superóxido, una especie reactiva de oxígeno, cuando se combina y reacciona espontáneamente con óxido nítrico, genera una especie reactiva del nitrógeno altamente reactiva y altamente tóxica, que es el anión peroxinitrito. Este anión peroxinitrito también es una especie reactiva del nitrógeno, también cumple funciones fisiológicas a niveles fisiológicos en el espermatozoide. Sin embargo, cuando se encuentra a niveles elevados, genera el denominado estrés nitrosativo, que al igual que el estrés oxidativo, causa alteraciones en componentes biomoleculares como lípidos, DNA, proteínas, y se ha asociado también a una serie de patologías y de alteraciones celulares. En cuanto a estudios en espermatozoides humanos, había estudios que mostraban que niveles elevados de especies reactivas de nitrógeno, en particular de peroxinitrito, se asociaban a disminución de la calidad espermática, y también que pacientes infértiles presentan niveles aumentados de estas especies reactivas de nitrógeno en comparación con donantes normospermicos o donantes fértiles. Sin embargo, no había una caracterización detallada de los efectos celulares que produce esta especie reactiva de nitrógeno en los espermatozoides, y a lo largo de las últimas décadas la investigación había estado súper centrada en el estrés oxidativo. Entonces, considerando que a partir de estas especies reactivas de oxígeno que se generan en los espermatozoides, se genera esta especie reactiva de nitrógeno que es mucho más tóxica incluso que sus dos precursores, es que nos planteamos el tema de mi tesis doctoral, que fue caracterizar el efecto in vitro del estrés nitrosativo inducido por peroxinitrito, esta especie reactiva del nitrógeno, en espermatozoides humanos. Bueno, y acá les cuento más o menos lo que realizamos en pocas palabras. Expusimos espermatozoides humanos, también los espermatozoides mótiles y de mejor calidad de cada una de las muestras, a un compuesto que in vitro, bueno, ese es el nombre del compuesto, se abrevia sin 1,
Y este compuesto in vitro permite generar especies reactivas de nitrógeno, en particular peroxinitrito, y había sido utilizado y ha sido utilizado en estudios en distintos otros tipos celulares para caracterizar los efectos biomoleculares de estas especies reactivas de nitrógeno. Evaluamos distintos parámetros como motilidad, viabilidad, función mitocondrial, modificaciones en proteínas como oxidación de grupos tioles, formación de 3-nitrotirosina, integridad del DNA, medida por oxidación del DNA y fragmentación del DNA, distintos marcadores de muerte celular, como ya les mencioné anteriormente, y evaluamos también la ultraestructura de los espermatozoides. Y bueno, este fue un trabajo bien bonito donde pudimos demostrar una serie de alteraciones que son causadas en el espermatozoide cuando son expuestos a especies reactivas de nitrógeno. Este fue el primer paper, donde demostramos bueno, que mediante el compuesto SIN1 en suspensiones de espermatozoides somos capaces de generar especies reactivas de nitrógeno. Lo medimos mediante citometría de flujo, mediante espectrofotometría también, y acá demostramos que este exceso de especies reactivas de nitrógeno de peroxinitrito disminuye en los espermatozoides la motilidad y el potencial de membrana mitocondrial. Y que esto se asocia también a disminución de la producción de ATP por parte de los espermatozoides y que afecta la vía glicolítica y la vía mitocondrial de producción de ATP en estas células. También demostramos que se producen alteraciones a nivel de las proteínas, particularmente oxidación de tioles, y que esta oxidación de tioles, que bueno, cambia la funcionalidad de proteínas, puede alterar proteínas estructurales, es una oxidación de tioles que ocurre de manera importante y en todos los segmentos del espermatozoide, en la cabeza, pieza media, en el flagelo, y está asociada también con la pérdida de la motilidad de los espermatozoides. Y este fue el último paper donde finalmente demostramos que el exceso de especies reactivas de nitrógeno mediante una serie de mecanismos como estos que les menciono, desencadenan, son capaces de gatillar en el espermatozoide un proceso de muerte celular conocido como, centrado en la mitocondria, conocido como necrosis mediada por transición de permeabilidad mitocondrial. Y bueno, generamos esta especie de modelo con todos los resultados unificados, y nosotros propusimos a raíz de todo esto, de todo este trabajo que realizamos, que la exposición de espermatozoides a este peroxinitrito causa modificaciones en las proteínas a todos los niveles del espermatozoide, principalmente nitración de tirosinas y oxidación de tioles. A nivel de la pieza media, que es donde se ubican las mitocondrias del espermatozoide, estas modificaciones posttraduccionales de las proteínas causan disipación del potencial de membrana mitocondrial, contribuyendo a la pérdida de la capacidad de sintetizar ATP por fosforilación oxidativa. Esta disminución de la producción de ATP por fosforilación oxidativa contribuye, perdón, la disminución de la motilidad que se observa. Esta disminución de la motilidad que se observa también proponemos que puede ser consecuencia de nitración de tirosinas y oxidación de tioles a nivel del flagelo del espermatozoide, sumado esto también a la disminución de la producción de ATP que se produce por glicólisis de manera importante en este segmento del espermatozoide. Por su parte, directamente el anión peroxinitrito causa daño al DNA, oxidación del DNA y fragmentación del DNA, y también este daño al DNA puede estar mediado por un proceso de transición de permeabilidad mitocondrial, que también se asocia a un incremento en la producción de ROS por las mitocondrias de los espermatozoides. Este proceso entonces centrado en la mitocondria, sumado a la depleción de ATP que produce este anión peroxinitrito, proponemos que conduce al espermatozoide a esta subrutina de muerte celular que se caracteriza por depleción de ATP, este proceso de transición de permeabilidad mitocondrial, pero que no ocurre con activación de caspasas ni con externalización de fosfatilcerina, y que es lo que lo distingue de la apoptosis. De esta manera entonces podemos concluir que tanto el estrés oxidativo como el estrés nitrosativo son causas importantes de alteración de la función espermática. Y con esto ya voy terminando, y considerando esta importancia del estrés nitrosativo en la evaluación de la calidad espermática, y que nosotros trabajamos también harto con citometría de flujo, ya se habrán dado cuenta, para evaluar parámetros espermáticos, es que hace poquito publicamos también este artículo
donde estandarizamos un método para evaluar mediante citometría de flujo 4 parámetros de calidad espermática relacionados con el estrés nitrosativo en los espermatozoides. Acá se los voy a mostrar brevemente. Bueno, en un mismo análisis estandarizamos este método que nos permite evaluar la viabilidad, el potencial de membrana mitocondrial, la producción de este anión peroxinitrito y la oxidación de tioles. Acá les muestro nuestros controles, donde básicamente demostramos que podemos, al combinar todas estas tinciones fluorescentes, claramente observar una distinción entre la intensidad de fluorescencia alta y la intensidad de fluorescencia baja, que indica en el caso de la viabilidad, por ejemplo, los espermatozoides muertos y los espermatozoides vivos. En el caso del potencial de membrana mitocondrial, los espermatozoides con potencial conservado y aquellos que han disipado su potencial de membrana mitocondrial. Aquellos espermatozoides que presentan altas concentraciones de peroxinitrito versus aquellos que presentan bajos niveles de este anión, y lo mismo con la oxidación de tioles. Y bueno, aplicamos este método a comparar muestra nativa, espermatozoides seleccionados, los mótiles de la muestra, y espermatozoides expuestos a especies reactivas de nitrógeno exógeno, al peroxinitrito exógeno, y también lo aplicamos a criopreservación, y en todos los casos pudimos observar cómo el método es capaz de detectar diferencias en todos estos parámetros y en las distintas condiciones. Y esto también como un poco para aportar tanto en investigación como en clínica a que este tipo de estrés nitrosativo que no es tan tomado en cuenta o no se le ha dado todavía la importancia que, o el estudio que pudiese, sea más fácilmente abordable por los investigadores, tanto en humano como en otras especies de mamíferos, y también en el futuro, ¿por qué no pensar en aplicarlo en clínica, ¿cierto? Como un complemento, como un análisis complementario al análisis estándar de la calidad espermática que se realiza actualmente evaluando el espermiograma. Bien, eso era lo que yo les quería contar. Les pido disculpas si me pasé un poquito en el tiempo. Eso. Muchas gracias, doctora Pamela. Nada, pasarse en el tiempo es mostrar la motivación y lo involucrada que se nota que estás en el tema durante todos estos años que llevas indagando en relación a esto. Así que yo creo que es sumamente interesante lo que nos presenta. Al final también comentas esto que es un poco cómo incorporarlo además a un chequeo rutinario dentro de las personas, es decir, la importancia ya desde la aplicación que se le puede dar, que yo creo que es sumamente importante, porque para ver cómo nosotros como cuerpo de doctorado en ciencias médicas podemos también vincularnos directamente con ustedes para poder hacer investigación donde nosotros claramente nuestra investigación es mucho más aplicada y quizás nos escapamos un poco de esto tan experimental. Algunas veces, porque a veces también estamos dentro de esta área. Así que, nada, felicitarte y doy paso, permitiéndoles que puedan ellos mismos reactivar sus micrófonos a nuestra audiencia para que puedan hacerte las preguntas o comentarios que estimen pertinentes. Si quieres, puedes dejar de compartir Ya. para que nos veamos todas las caras, a menos que haya que mostrar algo específico, puedes volver a compartir, pero así podemos prender las cámaras y generamos una conversación un poco más cercana. Así que, no sé si comentarios, preguntas. Yo, Tami. Mayra Castro, nuestra estudiante del doctorado en Ciencias Médicas desde Ecuador. Buenas tardes, doctora Uribe. Muy relevante su conferencia y muy práctica, que nos genera un interés, porque el tema de la infertilidad es un tema ahora, un problema de salud pública también, porque ahora en nuestro país hay parejas jóvenes que presentan este problema de salud, la infertilidad, y a veces pueden realizarse exámenes muy complejos cuando de pronto la solución está en lo que usted ahora nos
nos expone, ¿no? En esto de la calidad espermática en el mambo. Yo lo que quisiera preguntarle, doctora, ¿cuál fue el procedimiento de la toma de muestras o la recolección de muestras? ¿Cómo lo hicieron ese proceso? Bien, Gracias. sí, gracias Mayra por sus comentarios. Bueno, las muestras se toman por masturbación. El donante toma la muestra por masturbación y la lleva inmediatamente al laboratorio protegido de cambios bruscos de temperatura. Básicamente ese es el procedimiento de toma de muestra. Se evalúa en un inicio un espermiograma inicial de la muestra, como les mencionaba, para comprobar que las muestras cumplen con los criterios, los valores estándares establecidos por la OMS, y después se hace una selección de los espermatozoides mótiles de la muestra. ¿Ya? Las muestras de líquido seminal recién emitidas cuentan con una serie de o distintos espermatozoides con distinta calidad, hay espermatozoides vivos, espermatozoides muertos, de los vivos hay algunos que se mueven, algunos que no. Entonces después que llega la muestra al laboratorio, hacemos una selección espermática para trabajar solamente con los espermatozoides de mejor calidad de cada una de las muestras. Pero eso, básicamente se toman las muestras por masturbación y se entregan inmediatamente en el laboratorio. Y de acuerdo a los resultados, ¿hubo alguna asociación de edad, etnia, alguna relación con estos variables? Tal vez. Lo único, nosotros trabajamos con donantes aparentemente sanos, jóvenes, la mayoría son estudiantes propios de la universidad, entonces van en el rango de edad entre 18, 19 a 28 años, diría yo, por lo tanto es una población bastante uniforme. Lo que sí hicimos, y bueno, no lo mostré por un tema de tiempo, y que sí encontramos es que estas proteínas de la autofagia se expresan de manera distinta en los donantes, ¿ya? O sea, al analizarlo como individualmente, los distintos donantes también presentan niveles distintos de estas proteínas de la autofagia, y en algunos casos eso se asoció a alteraciones o a niveles de oxidación de proteínas. Ya lo trabajamos poquito, por lo tanto no tenemos un N tan importante como para hacer asociaciones o para concluir alguna asociación como con mucha seguridad, pero sí observamos, y que también está reportado en este artículo que yo les mencioné, que describieron estas proteínas de la autofagia, y nosotros lo vimos también, que los distintos donantes también presentaban distintos niveles de estas proteínas de la autofagia. Pero alguna asociación por edad, como no trabajamos con donantes aparentemente sanos y con estudiantes que son estudiantes de la universidad, no tenemos alguna asociación en relación a edad y tampoco en relación a etnia, no lo hemos hecho. Son temas súper interesantes, o sea, por ejemplo, eso mismo que usted menciona, sería súper poder hacer alguna asociación con un grupo de donantes o incluso de pacientes que consultan por infertilidad, por ejemplo, sería súper bueno poder realizarlo. Pero lo que hemos realizado hasta ahora es más bien in vitro y con donantes de características similares como esto, que sean donantes sanos, aparentemente sanos, jóvenes, en ese rango de edad que les menciono. Pero indudablemente esto que usted plantea sería súper bueno realizarlo. Gracias, doctora. Un saludo muy cordial de parte de Mayra. Gracias, Mayra. Gracias a los estudiantes de acá de Ecuador. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Nuestro docente colaborador del doctorado en Ciencias Médicas, parte de nuestro equipo, Ignacio Jofré, nos quiere hacerte unas consultas. Hola Pamela, ¿cómo estás? Excelente presentación, como siempre. Encantado de escucharte tus investigaciones, que son súper innovadoras en el campo de la biología reproductiva. Me encanta escucharte las ideas de las especies reactivas del oxígeno. Oye, basado en estos mismos hallazgos que tú tienes, siempre la pregunta que nos nace a los que alguna vez trabajamos en biología reproductiva es: ¿realmente los espermatozoides logran producir esas cantidades de especies reactivas, como por ejemplo el peróxido? Porque sabemos, por ejemplo, que los inductores, los iniciadores de estas especies radicalarias, como son el anión superóxido, tienen una vida media muy corta.
Entonces, a ver, nosotros lo trabajamos in vitro, ¿cierto? Estimulamos ciertas vías de producción de especies reactivas, como el peróxido, ¿cierto? Ahora, en los hallazgos que tú tienes, ¿es común, por ejemplo, encontrar espermatozoides que pueden pasar por la vía autofágica por una estimulación basal de especies reactivas? ¿O no podemos encontrar esas concentraciones de especies que puedan estimular estas vías autofágicas? Sí, esa es una súper buena pregunta y siempre es la pregunta que viene como consecuencia de los estudios realizados in vitro. Por ahora, y que está pendiente de realizar en el proyecto, como un modelo, entre comillas, más fisiológico de generar especies reactivas de oxígeno y de estudiar estas proteínas de la autofagia, tenemos contemplado utilizar la criopreservación. Con la criopreservación no agregamos ningún compuesto exógeno, ni ionomicina, ni peróxido de hidrógeno, ni algún generador de peroxinitrito, pero sí somos capaces de evidenciar un incremento importante de las especies reactivas de oxígeno y de las especies reactivas de nitrógeno. Entonces, sí, como modelo, que todavía no lo hemos estudiado, si todavía no lo hemos hecho, es la última parte del proyecto, como un modelo un poco más fisiológico de la evaluación de estas proteínas de la autofagia, tenemos contemplado trabajar con criopreservación, que como te menciono, sí, o sea, está evidenciado en realidad no solo por nosotros, sino que también está descrito en la literatura, que bajo criopreservación los espermatozoides generan especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Entonces, en una siguiente etapa o en los próximos experimentos a realizar, vamos a evaluar mediante la criopreservación que genera estrés oxidativo, si es que estas proteínas de la autofagia se modifican de manera similar a lo que observamos con el modelo del estudio in vitro. Súper interesante, Pame. Una cosa también me llama la atención, es esto mismo que tú dices, que hay algunas veces encuentran proteínas que están oxidadas normalmente en esos pacientes, porque la variabilidad entre personas también es importante. Y también lo quieren estudiar, está dentro de las proyecciones que ustedes tienen, hacer esta como reclasificación, o más bien ir separando por grupos entre pacientes o donantes que tienen una mayor producción endógena o menor producción endógena, y tratar más o menos de buscar cuáles son los iniciadores de estos agentes. Y, o sea, claro. O sea, eso no está contemplado en el proyecto, pero también lo hemos visualizado, y con unos estudiantes de pregrado de tecnología médica hicimos esta primera aproximación de evaluar en distintas muestras de distintos donantes. Pero claro, sería súper interesante poder hacer un análisis de correlación entre las proteínas de la autofagia y distintos parámetros de calidad espermática. Todos los parámetros de calidad espermática que podemos evaluar, sería súper interesante comparar entre donantes, por ejemplo, fértiles o en varones fértiles de fertilidad probada, o que tienen parámetros estándar del líquido seminal en los rangos normales, versus aquellos que presentan alteraciones de la función espermática. Sería súper bueno poder realizarlo. Claro, tenemos nosotros el inconveniente que acá en Temuco no tenemos acceso a tantos pacientes, pero quizá en un futuro también hemos conversado quizá con alguna colaboración internacional, donde existan, no sé, mayor cantidad de pacientes, poder evaluar estos parámetros y hacer algunas asociaciones más in vivo o ex vivo más bien, respecto a cómo se correlacionan estas proteínas de la autofagia y su expresión con los distintos parámetros de calidad espermática. Y por qué no pensar, por ejemplo, después también en los resultados de las parejas que se someten a terapias de reproducción asistida, Claro. por ejemplo, que pudiese ser un biomarcador o un predictor de los resultados de las terapias de reproducción asistida, que también están o están aumentando su requerimiento, así como aumentan los problemas de fertilidad o la postergación de la maternidad o la paternidad. Claro, Genial. hay mucho que podemos hacer. Sí, sí. Yo creo que especialmente con el tema del estrés nitrosativo, bueno, yo lo he pensado hartas veces, tú sabes que yo también trabajo en biología redox, pero es difícil, hay poco estudio, no está tan avanzado, y yo creo que ha sido de las pioneras también en trabajar con especies reactivas del nitrógeno, y se viene un mundo para adelante en el tema radicalario.
Así que felicitaciones, Pame, yo siempre muy contento de escucharte y me doy el tiempo para escuchar tus presentaciones, porque te sigo, trato de seguirte. Gracias, Ignacio, un orgullo que me digas esas palabras, así que muchas gracias. Gracias a ti. Ahí tienes un fan, ¿viste? Somos fan mutuamente. Lindo, qué maravilla, que los colegas se apoyen entre sí, es súper, súper bonito. Bien, ahora el doctor Galo Duque desde Cuenca, Ecuador, te quiere hacer una consulta, nuestro estudiante también del doctorado en Ciencias Médicas. Bueno, un gran saludo y primero, gracias por la excelente presentación, doctora, y felicitaciones por lo innovador de las investigaciones, de sus investigaciones y del equipo, que creo que está liderado por el doctor Raúl Sánchez. Quizá la pregunta que voy a hacer suene un poco básica, pero soy oncólogo de profesión y quizá por no estar inmerso en el área que ustedes están investigando directamente, pero en el mundo de la oncología se le otorgan a los antioxidantes una serie de propiedades destinadas a quimioprevención en el cáncer. Y hay una serie de sustancias como la vitamina E, la vitamina C, el selenio, el glutatión, la carnitina, a los que se les otorga y estudios a favor, estudios en contra, etcétera, como prevención para el cáncer. ¿Cuál es la evidencia existente del uso de antioxidantes para prevenir o para tratar más bien la infertilidad causada por esta generación excesiva de especies reactivas de oxígeno? Una pregunta, si me permite. Y la segunda, también he leído algún trabajo, algún artículo que habla sobre que el ejercicio, si el ejercicio no se acompaña de una dieta apropiada o si se realiza en ciertas circunstancias geográficas como la altura, puede más bien producir un efecto dañino sobre los espermatozoides y quizá generar infertilidad también. Quizás si estas dos preguntas me permiten, que como digo, podrían ser básicas, pero desde el mundo de la oncología quizá me parecen a mí apropiadas para... No, Gracias. para nada, no son, en ningún caso son preguntas básicas, son preguntas súper interesantes. Y bueno, en relación a la primera pregunta que tiene que ver con el uso de antioxidantes para el tratamiento de infertilidad, hay bastantes estudios y bastantes propuestas del uso de distintos compuestos antioxidantes como vitamina C, vitamina E, melatonina, no recuerdo ahora en este momento algunas otras, pero hay literatura y estudios donde se ha utilizado antioxidantes para mejorar parámetros espermáticos. Muchos de ellos reportan resultados favorables, otros reportan resultados desfavorables. Por lo tanto, no hay actualmente un consenso en relación a la indicación de dar antioxidantes, ni la dosis de antioxidantes para tratar problemas de fertilidad, ni el tiempo de tratamiento con antioxidantes. Lo que se está, pero sí es un campo en el que se propone que es necesario abordar mediante estudios clínicos doble ciego, estudios clínicos a largo plazo para poder... El tema con esto es que también y pasar desde un estado de estrés oxidativo a un estado de reductivo, donde el exceso de antioxidantes puede también llevar a un estado de estrés reductivo que resulta tan perjudicial como el estado de estrés oxidativo. Entonces lo que se propone actualmente es, por una parte, buscar métodos de detección de estrés oxidativo seminal que sean más sensibles, que puedan ser estandarizados de manera de poder seleccionar de mejor manera a aquellos pacientes que se beneficiarían de una terapia con antioxidante oral. ¿Ya? Eso en primera instancia, y luego entonces migrar, y hay algunos sistemas que que se ofrecen comercialmente, o que ciertos investigadores a nivel mundial que han trabajado harto en el tema de estrés oxidativo, y en particular en la clínica de la evaluación del estrés oxidativo para pacientes, han propuesto puntos de corte y metodologías para un poco estandarizar la medición del estrés oxidativo en los pacientes. Pero sí, si bien no es un tema que esté hoy día estandarizado y establecido una dosis o un tiempo de tratamiento, sí se propone que es algo que es necesario realizar para que
que aquellos pacientes que se beneficiarían con la terapia antioxidante la puedan recibir. ¿Ya? Pero todavía falta un poco de investigación en esa área. Y en relación con el ejercicio, la verdad es que lo que hay, si bien, claro, también es cierto que el ejercicio es cierto como aumenta la necesidad de producción de ATP, aumenta la fosforilación oxidativa y como consecuencia de la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial se generan especies reactivas de oxígeno, entonces un poco de pronto se plantea que el exceso de ejercicio también puede llevar a generar estrés oxidativo, pero al menos hasta lo que yo he leído en cuanto a la alteración de parámetros espermáticos, que muchas veces están asociados a condiciones metabólicas como obesidad, por ejemplo, alteraciones de perfil lipídico, o malos hábitos o hábitos poco saludables en cuanto a la alimentación, están considerados como una condición beneficiosa de realizar para mejorar parámetros de calidad espermática, por ejemplo, muy asociado también a disminuir el consumo de alcohol y sobre todo a disminuir el hábito tabáquico. En varones jóvenes que presentan disminución de la función espermática se recomienda dejar el consumo de cigarrillo y también hábitos de alimentación saludable y ejercicio como medidas así de primera línea, digamos, para tratar de disminuir los niveles de especies reactivas a nivel seminal. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Gracias a usted, Carlos. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, igual para usted. Bien, ahora nos está levantando su mano nuestro estudiante de segundo año ya, Rodrigo Rivera. Lo dejamos. Hola, hola Pamela, muchas gracias por tu presentación. Quería hacerte una consulta que tenía que ver más bien con la presentación, más que con las expectativas, como muy bien lo hicieron mis otros colegas acá. En un momento tú indicaste que la ionomicina como inductor de este sistema era mejor que el peróxido de hidrógeno, pero me pareció ver que en los dos casos la motilidad disminuía más o menos al mismo nivel. Estos espermios con la motilidad disminuida con peróxido de hidrógeno después no la recuperan. No, a ver, más que mejor inductor, pareciera ser un inductor más potente de estrés que el peróxido de hidrógeno. Porque se observa disminución de la viabilidad más significativamente con ionomicina que con peróxido de hidrógeno. Por eso y porque las proteínas de la autofagia también se evidencian mayores cambios con ionomicina que con peróxido de hidrógeno en algunas de ellas. Y no. Entonces por eso planteo que, o creemos que es un inductor más potente de estrés oxidativo que, que las concentraciones de peróxido de hidrógeno que usamos. Y no se recupera la motilidad de los espermatozoides una vez que la han perdido, pero lo que sí hemos hecho, que bueno, no se los mostré, pero también hemos utilizado antioxidantes in vitro. En estos mismos esquemas de experimentación, exponemos los espermatozoides, cuando tenemos un control sin tratamiento, espermatozoides expuestos a el inductor de estrés oxidativo, sea ionomicina o peróxido de hidrógeno, y espermatozoides expuestos al inductor más antioxidante. Un antioxidante en particular que nos ha dado súper buenos resultados, que es penicilamina, y en esos estudios sí observamos claramente que la adición de ese antioxidante al medio de incubación de espermatozoides es capaz de prevenir de manera súper importante la pérdida de la funcionalidad de los espermatozoides expuestos a estrés oxidativo. O sea, la motilidad de los espermatozoides cae casi a cero cuando están incubados solo con el inductor de estrés oxidativo, principalmente por peróxido. La motilidad se va muy, muy rápidamente, pero cuando coincubamos con penicilamina, la motilidad se recupera hasta casi niveles basales. Entonces, si bien bueno, la verdad es que no hemos hecho el experimento de, una vez que han perdido la motilidad, agregarles el antioxidante, pero yo esperaría que no la recuperen en realidad, porque el daño probablemente es mediado por daño a proteínas o a membranas, etc. Pero sí hemos visto que al agregar al medio de incubación,
este antioxidante se previene el daño generado por especies reactivas de oxígeno. Entonces ahí pensamos que tiene esto una posible aplicación de, por ejemplo, en laboratorios donde se trabaja con inseminación intrauterina, por ejemplo, o con otras tecnologías de reproducción asistida, donde un poco los espermatozoides tienen que quedar en el mesón hasta que sean utilizados para estas terapias de reproducción asistida, podrían beneficiarse esas muestras, y que indudablemente el paso del tiempo va generando especies reactivas de oxígeno en las células, entonces podrían beneficiarse de estos medios de cultivo, medios de incubación de los espermatozoides suplementados con ciertas dosis de antioxidantes, como por ejemplo este que yo le menciono, que nos ha dado resultados súper buenos. Ya. Muchas gracias. Vale. De nada. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, alguien más de la audiencia, algún comentario. El doctor Raúl Sánchez. Sí, un Hola. poco, mira, muy corto, solamente felicitar a Pamela, que ha hecho un muy buen trabajo de investigación, ¿eh? Y ella va desarrollando y es líder, digamos, de una línea que es extremadamente interesante, especialmente cómo se viene el futuro. El futuro, creo, reproductivo va a ser frío, o sea, congelación de ovocitos, congelación de espermatozoides, y mientras mejor los protejamos va a ser un futuro con menos riesgo en la reproducción. Así que, y además que evaluar, por ejemplo, el estudio publicado en el Cytometry fue también con un comentario de uno de los editores que es un aporte interesante en la evaluación a futuro, que se trabaja muy poco, como lo comentó ¿conferencia fue? No, lo comentó Ignacio, ¿ya? Así que nuevamente felicitarte, Pamela, ha sido un gran aporte, ahora ya ella es jefe de su propio laboratorio, así que creo que si hay algún estudiante que se interese en estos temas, bueno, están abiertas las puertas primero del centro y de los laboratorios que nosotros ponemos a disposición de los alumnos, es lo más importante, ¿ok? Así que gracias por la invitación y esperamos vernos en otros seminarios tan interesantes como este. Felicitaciones, Pamela. Gracias, doctor, gracias a usted también. Todo esto es un trabajo de equipo y usted ha sido parte importante, evidentemente, de todo este trabajo. Así que muchas gracias a usted. Muy bien. No sé si hay más preguntas. Estoy echando de menos al doctor Armando Totomuch para sus preguntas de cierre maravillosas de todos los seminarios, pero parece que esta vez no nos va a hacer preguntas. Aquí estoy. Ya salió el preguntón. No, pero excelente, todos los seminarios. Un poco de Sí, me parece interesante la línea de investigación de la doctora Pamela. Inicialmente me presento, doctora, también soy parte del programa de doctorado. A ver, creo que es algo que se me hace importante. Que lo puedo contar rápidamente. En relación con los pacientes que presentan infertilidad, por ejemplo, los que tienen síndrome de Hunter, ¿se ha hecho algo en el grupo? Armando no puede, es que tiene mucha interferencia, no entendí nada de la pregunta, la verdad. ¿Puede escribirla en el chat? Quizá, no sé si a lo mejor el micrófono que tiene está causando interferencia, o si alguien pudo escuchar. No, se escuchaba con mucha interferencia. Sí, no se escuchó nada. Pero iba a escribir en el chat a Armando. Por mientras, te pregunto, Pamela, como directora de este centro de investigación en esta temática que es sumamente interesante, tal cual como indicó el doctor Sánchez, ¿cómo imaginas la colaboración de los estudiantes del doctorado en ciencias médicas con tu centro? ¿Cómo crees que pudiera ser este vínculo? Si es que lo has imaginado de alguna forma o logras imaginarlo. A ver, la verdad no conozco mucho el perfil de los estudiantes que tenemos actualmente. Yo me estoy incorporando recién hace poquito tiempo al claustro, por lo tanto no conozco mucho el perfil. Ahora, en cualquier caso en que
hubiese alguna colaboración que se pueda realizar, por ejemplo, con pacientes, no necesariamente pacientes infértiles que presentan o que consultan por infertilidad, pero que tienen alguna patología sistémica, quizás se podría hacer alguna asociación en relación con autofagia, por ejemplo, o marcadores de estrés oxidativo a nivel seminal. Quizá por ahí, un poco tratando de llevar más este tema a la clínica, pudiese surgir alguna colaboración un poco más interesante. Nosotros, la mayoría, como ustedes ya se habrán dado cuenta, trabajamos con estudios in vitro a partir de donantes normospermicos, pero migrar hacia la parte de poder generar algo más clínico también sería un súper aporte para nosotros. Así que por ahí quizá podemos en algún momento visualizar alguna colaboración o algo así. Acá está la pregunta de Armando. ¿Se ha hecho algo en relación con síndrome de Klinefelter? Que yo conozca o haya leído, la verdad es que no. No. También sería, bueno, esos pacientes presentan infertilidad como consecuencia de la patología, ¿cierto? Son infértiles, y la única manera es, si es que mediante biopsia testicular, si es que se logra obtener algún gameto para poder hacer algún tipo de terapia como ICSI, por ejemplo. Ahora, también sería súper interesante ahí, como visualizando, ¿cierto?, ver en qué estado se encuentran las proteínas de la autofagia en estos pacientes, en estas biopsias testiculares, por ejemplo. En las clínicas de infertilidad se hacen estudios de microdeleción en las regiones ancestrales. Es muy interesante estudiar estos grupos de pacientes también. Sí, sí. Indudablemente como les menciono, cualquier acercamiento que nosotros pudiésemos hacer hacia la clínica sería súper valioso para nosotros. Lo hemos conversado también con el doctor Sánchez, y insisto, cualquier acercamiento que podamos hacer hacia la clínica y evaluar en distintas condiciones, con distintas mutaciones, microdeleciones, como menciona, sería un súper aporte para nosotros también. Pero por ahora, en el corto plazo, al menos con este proyecto que está en ejecución y que ya termina pronto, está considerado solo estudios in vitro. Lo más, como les mencionaba antes, lo más cercano a tener un modelo, comillas, más fisiológico, es induciendo este estrés oxidativo por el proceso de criopreservación de espermatozoides. Súper. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Gracias, Armando, por la pregunta. Bien, no sé si hay más preguntas, alguien más que quiera preguntar algo. El doctor Sotelo parece. Si alguien ve una mano levantada. Doctor. Sí, soy yo. Ah, Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Quería preguntarle nada más, en la vida de un espermio, los procesos que ustedes están evaluando, ¿a qué parte de la vida del espermio corresponde? Porque es cierto, ustedes trabajan in vitro y no es el sujeto. Probablemente después vienen las preguntas, porque estas son masas, entre comillas, millonarias de espermios que ingresan en el tracto femenino, y después le queda bastante vida todavía y bastantes otras situaciones. Entonces, la pregunta va un poco, yo creo que en los dos sentidos, un poco a la temporalidad, y cuando uno piensa en aplicabilidad, probablemente también influyen los tiempos en que las cosas ocurren. Por eso quería su apreciación en ese sentido. Sí, bien. Bueno, básicamente en la historia de vida del espermatozoide podemos reconocer tres grandes como etapas, si lo podemos separar, si vale Sí. el concepto, ¿no? La primera es el proceso de generación de espermatozoides, ¿cierto? Desde la espermatogonia hasta generar espermatozoides maduros, que sean capaces de moverse de manera progresiva, y eso ocurre, ¿cierto?, a nivel del testículo, con una maduración posterior a nivel del epididio, ¿ya? Y en esta parte hay varios estudios donde demuestran que tanto para la generación de espermatozoides como para el funcionamiento de las células de Sertoli y de las células de Leydig,
que son células estructurales del testículo que tienen que ver una con la producción de testosterona y otra con ser las células, entre comillas, nodrizas, que facilitan la maduración y la formación de espermatozoides. Estaba descrito que estas proteínas de la autofagia, y que la autofagia en sí juega un rol importante en la producción de espermatozoides, ya que es la etapa de formación del espermatozoide. Ahora, esa es la primera etapa en la historia de vida de un espermatozoide, por decirlo así. La segunda etapa es la parte de la eyaculación y de la adquisición de la motilidad progresiva. Ya cuando el espermatozoide es eyaculado, es capaz de moverse de manera progresiva hacia adelante, pero todavía no es capaz de fecundar un ovocito. Para ser capaz de fecundar un ovocito tiene que pasar por otro proceso, que yo llamaría que sería un poco la tercera etapa, que es denominado capacitación espermática. Y ese proceso de la capacitación espermática ocurre en el tracto genital femenino y consiste en una serie de modificaciones de la membrana plasmática del espermatozoide, de fosforilaciones de proteínas, de cambios en el patrón de la motilidad espermática, que pasa de moverse de manera rápida y progresiva hacia adelante a moverse con una forma de movimiento del flagelo que le permiten hacer movimientos más en forma de látigo, más que desplazarse como en línea recta hacia adelante. Y que, bueno, culmina con un proceso que se denomina reacción de acrosoma, que ocurre en la cercanía del ovocito, y que básicamente le permite romper, dicho en palabras simples, romper las capas que envuelven al ovocito para poder llegar a fecundar, ¿ya? Lo que nosotros evaluamos es en la etapa de espermatozoides maduros, ¿ya? Una vez que ya han salido del testículo, que adquieren la capacidad de moverse, y ahí evaluamos parámetros de calidad espermática que son importantes para que el espermatozoide alcance o tenga capacidad de fecundar un ovocito. ¿Ya? Evaluamos, bueno, indudablemente, ¿cierto? La viabilidad es un parámetro que siempre evaluamos, que bueno, está además la explicación de por qué es importante la viabilidad. La motilidad, un espermatozoide que no se mueva in vivo va a ser incapaz de fecundar un ovocito. La función mitocondrial también tiene que ver con la capacidad de producir ATP para generar procesos de capacitación espermática, ¿ya? En espermatozoides humanos se postula harto que se basa la producción de ATP principalmente o genera ATP el espermatozoide principalmente por la vía glicolítica para moverse hacia adelante, pero para capacitar, para generar ATP, para el proceso de capacitación requiere de la función mitocondrial, y eso lo evaluamos también mediante evaluación del potencial de membrana mitocondrial, etc. Entonces lo que nosotros evaluamos son parámetros de calidad espermática que le permiten o que determinan la capacidad funcional del espermatozoide una vez que ha salido del testículo, y que son importantes para lograr fecundar a un ovocito en lo que sería el proceso natural de fecundación del ovocito. Y la viabilidad del espermio en su individual, ¿eso tiene relación con la masa espermática? ¿Qué quiero decir? Que el medir un espermio no me habla de lo que es capaz todo el grupo de espermio. ¿Me explico? Es decir, uno tendría que, por ejemplo, hacer una muestra aleatoria, digo entre comillas, y probablemente evaluar un número X para poder atribuir a esa masa espermática. ¿Hay algo como eso en lo que se investiga? Porque lo que yo veo es que se investiga el individuo, por decirlo así, y la mirada de un ignorante en el tema, y por eso pregunto, si no preguntaría, es que probablemente es una primera etapa, pero es probable que la masa espermática no necesariamente se conduzca como los individuos. O que haya ahí un sesgo, digamos, en un sentido u otro. Sí, bueno, a ver, nosotros en nuestros, primero, no sé si capté bien la pregunta, voy a tratar de explicar más o menos de acuerdo a lo que entiendo. Nosotros hacemos estudio in vitro, principalmente basado en control sin tratamiento y expuesto a los distintos tratamientos que yo les menciono, ¿ya? Y de ahí, bueno, evaluamos la viabilidad y todos los parámetros que evaluamos, principalmente utilizando citometría de flujo, ¿ya? Y esa citometría de flujo nos permite evaluar al menos 10.000 células por análisis, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que nosotros hablamos de viabilidad o algo así, estamos hablando de
bueno, esto lo repetimos además varias veces, pero por cada análisis que realizamos, por cada control, por cada tratamiento, analizamos 10.000 células, ¿ya? Y eso entonces lo comparamos, controles versus tratamientos. Ahora, esto porque indudablemente son estudios in vitro donde buscamos ver el efecto de un compuesto, el efecto de un antioxidante, el efecto del estrés oxidativo versus un control sin tratamiento. Ahora, claro, lo que usted menciona también es súper interesante y también hay algunas publicaciones al respecto que tienen que ver con la cooperación o la competencia que desarrollan in vivo los espermatozoides para llegar a fecundar al ovocito. De hecho, hay momentos en que durante lo que ocurre en vivo, eso no lo podemos evaluar in vitro evidentemente, pero lo que ocurre en vivo es que el espermatozoide o los espermatozoides en grupo, algunos que logran avanzar hacia las partes más superiores del tracto genital femenino, quedan en ciertos reservorios en espera de que el ovocito salga del ovario, ¿cierto? Emita señales, como progesterona, por ejemplo, o se emitan señales como progesterona, por ejemplo, o factores quimioatractantes, que hagan después despegarse a los espermatozoides y continuar nadando. Esos conceptos de cooperación o de competencia, incluso entre los espermatozoides, también hay algunos artículos que lo proponen, incluso comunicación intercelular, también hay algo de aquello, no muy en detalle, pero eso son como procesos que ocurren en vivo y que, claro, en el laboratorio es difícil estudiarlo. Sí, doctora, es súper interesante, bueno, es muy hermoso lo que usted acaba de mencionar sobre esta cooperación. Y lo otro es que, claro, yo había dejado de lado el que usted, cuando habla de citometría, está hablando de una masa espermática importante, está hablando de 10.000 sujetos que yo llamaba. Claro. Así que queda contestada mi pregunta en ese sentido que ustedes no estudian, no estudian el individuo. En rigor están estudiando Claro. grupos de espermios, exacto. Y sería, claro, ahí hay un número, sí, para los metodólogos, habría un número que sería el número de si acaso estas muestras representan a la masa completa. Y ahí ya es un tema casi estadístico, porque sí, que seguramente lo han calculado y también creo que es interesante ese aspecto. Claro, en este caso nosotros no estudiamos al donante, nuestro N no es el donante, nuestro N son los espermatozoides, y como nos beneficiamos de la citometría y del alto rendimiento que tiene la técnica, que podemos en 10 segundos analizar 10.000 células, eso nos beneficia en ese sentido. Pero claro, también es una pregunta típica de los revisores también de los artículos que son más clínicos, que creen que el donante es el individuo, pero en nuestro caso, que son estudios in vitro, nuestro sujeto de estudio es el espermatozoide, los espermatozoides, no el donante. Sí. Eso, sí. Pero para no monopolizar la conversación, porque se me abrieron 10 preguntas más, pero creo que es suficiente por ahora. Bueno, pero si quiere me puede escribir un correo, Sergio. No, muchas gracias. No es tanto lo que influye en la parte digestiva, que es lo que a mí me gusta, pero es hermoso porque, bueno, todo esto de los peróxidos, de las sustancias reactivas de oxígeno, tiene mucho que ver con el cáncer gástrico. Es algo con lo que se hacen gárgaras hoy día en toda la investigación, así que por eso con mucha atención escuchamos cómo se topan los agentes tóxicos, por decirlo así. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus comentarios, Sergio, y por sus preguntas. De nada. Bueno, Sergio, cuando volvamos a la normalidad y te tengamos aquí, porque Sergio es de Talca, vamos a invitar a Pamela a nuestra casa y con un café ahí surgirán muchas preguntas más para poder conocerla mejor, sin duda. Super. Encantada. Bien. Más preguntas, por favor. Gracias. Y si no, vamos cerrando este día viernes para empezar a disfrutar del fin de semana, aquellos que no trabajen mañana. Así que, y los que no, bueno, a cortar un poquito más este día. Así que nada, agradecer enormemente a Pamela, agradecer a todos por sus preguntas, por hacer este espacio un espacio entretenido los días viernes. Y nada, no sé si Pamela quieres decir algo más para ir cerrando.
nada, agradecer su asistencia, su interés en participar de esta conversación. Fue súper agradable en realidad y tiene razón. Si lo podemos seguir haciendo, nos podemos seguir encontrando, fantástico. Así es que bien, muchas gracias a cada uno por sus comentarios. Me quedo con una sensación súper positiva y con este entusiasmo de que en realidad cuando uno presenta lo que hace y recibe una retroalimentación y preguntas y se va abriendo también a nuevas ideas, es motivante para poder seguir. Así es que muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios, por sus preguntas. Espero que haya sido para todos un momento agradable.